contentos porque fue tan buena que bueno, acá está, se nos está conectando nuestra experta. Ahí está Macarena. Ahí le estaba contestando a Mirta. Ah, bueno, sí, porque recién mandó y yo le dije, bueno, mira, es un problema, ¿viste? Bueno. Sí, bueno, yo le mandé el mail para que entre directamente al link. Perfecto, acá tenemos una experta de Brasilia, mirá, del Foro de Mujeres del Mercosur de Brasil. Muy bien, ahí la tenemos. Si querés, bienvenida. ponete el micrófono hasta que empiece la reunión, después lo apagamos y de paso charlamos hasta que empecemos. La verdad que es un gusto, porque estamos trabajando mucho, los 4 países muy unidos. Y te digo que con esto nos conectamos más rápido todavía. Así que bueno. No, pero hoy la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur, que se está haciendo en Asunción, la presidencia pro tempore es de Paraguay, se hizo así también virtual, ¿no es cierto? Fue mucha la discusión sobre uno o dos términos entre Brasil y Argentina. Pero bueno, estuvo muy bueno, muy bueno, bueno, sigue mañana, pero la verdad que fue muy bueno, muy bueno. Ahí está Marinés, con quien hoy nos reunimos solas a las 7 de la mañana. Hola Marinés. Así que bueno. Hola, ¿cómo andás, María Carmen? Todo bien, por suerte. Sí, todas, así que bueno, vamos. Ahí acabo de hablar con Celina, que se estaba por conectar. Ah, bueno, perfecto. Dale. Así lo hacemos, vamos charlando un momentito hasta que se conecten todos. La verdad que un gusto. Ahí está Celina y Robert. Ah, muy bueno, muy bueno. Ahí está Celina, ahí está nuestro experto. Así que bueno, si quieren esperamos unos minutitos para dar tiempo más a que se vayan conectando y damos comienzo para no perder tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos viendo. A ver, vamos a ver si... Bueno, Celina, hoy estuvimos ahí con el tema de Paraguay. La verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Y lo bueno que fue es que la ministra de la Mujer de Paraguay, cuando hizo la apertura, dijo que la única asociación de la sociedad civil que estaba presente y que era invitada era el nuestro, el Foro de Mujeres del Mercosur. La verdad que fue muy bueno. Estupendo. Muy bueno, sí. Y bueno, en realidad fuimos nosotras las que en realidad impulsamos la creación de la reunión de ministras y altas autoridades de mujeres del Mercosur. Así que bueno. Exacto. La verdad que estuvo bueno. Bueno, mucho gusto, don Robert Parrado. Yo pronuncio mal la R, pero bueno, un gusto tenerte con nosotras. Así que bueno, vamos a esperar un segundito y después empezamos. La verdad que Amalia, arranca Robert. Ah, bueno, en realidad hicimos, Maca hizo un power que yo te lo mandé para la presentación de ustedes dos, y entre ustedes dos se coordinan, No lo tengo, a ver. Sí, no, no es nada más que una pantallita, que yo te la mandé por celular esta mañana, cuando la hizo Maca. Bueno. Maca la pone y listo, es la presentación de ustedes dos. A ver qué. Ahí está. Ahí está Mirta. Me gustaría estar más derecha. Bueno, mira qué bueno. Ahí está. Está Miriam, está Córdoba también. Tenemos Rosario de Santa Fe, de Conciencia, y Córdoba del Foro.
Bueno, aparte tenemos Brasil, tenemos Uruguay, tenemos de todo acá conectados, así que bárbaro. Bueno, cuando ustedes me digan, comenzaríamos. A ver qué más hay, ¿no? Tenemos España, Amalia, también. Ah, ¿qué te parece? Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, para las que se conectan por primera vez, y antes de dar la palabra a los expertos, y a los que no conocen a nuestra asociación, les comento que nuestra asociación es, como su palabra lo indica, regional. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto en los 4 países del Mercosur. Fue creada el 9 de noviembre de 1995, este año cumplimos 25 años, como resultado de un seminario internacional que se hizo en Buenos Aires sobre el liderazgo de la mujer y al que asistieron mujeres destacadas de los 4 países. Al terminar, decidieron reunirse para trabajar en conjunto en los temas que tanto les preocupaban, esencialmente el empoderamiento de la mujer, el sistema democrático, el sostenimiento del sistema republicano, la independencia de poderes y la participación esencial de la mujer en la vida cívica, política, económica, social y laboral de la mujer en todos sus ámbitos de trabajo. A raíz de ello, ustedes pueden, en la página web, pueden ver la comisión directiva que tenemos. En nuestro caso, tenemos una presidenta, o en este caso soy yo, 2 vicepresidentas, una secretaria, una tesorera, y en lugar de tener vocales, como tienen la mayoría de las asociaciones, nosotros tenemos directoras de áreas. Tenemos un área política, un área empresarial, un área sindical y un área de cultura y educación. No quiero seguir explicando más, porque incluso ustedes pueden verlo en nuestra página web, que es muy fácil, www.forodemujeresdelmercosur.org, que es lo que hacemos, los artículos, las cosas que publicamos, etcétera, etcétera. En este momento tenemos 2 sedes en el interior, una muy fuerte que es Córdoba, cuya presidenta está hoy con nosotras, y otra sede que está en Mendoza. Bueno, vamos, Maca, si querés poner la presentación, que vamos a explicar, a decir, acá tenemos nuestros 2 disertantes. Ellos tienen un currículum impresionante, solamente vamos a presentar un titulito, porque si no nos lleva toda la hora. Bueno, está la profesora Celina Burmester, que es posgrado en Ciencias Sociales, consultora en Políticas Públicas y Derechos Humanos y vicepresidenta, como les dije antes, del Foro de Mujeres del Mercosur de Uruguay. Y el licenciado Robert Parrado, que es psicólogo, licenciado en Seguridad, perito judicial y asesor privado. Bueno, la verdad, las que quieran le podemos mandar después su currículum porque es impresionante, pero yo creo que es mejor que ellos en este momento tomen la palabra. Antes de darles la palabra, quiero aclararles que si se llega a cortar la comunicación, vuelvan a conectarse porque a lo mejor hay o mucha gente o hay un problema en la comunicación. Bueno, les dejo las palabras de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Ponete Robert, el micrófono. El micrófono. Un reloj que tengo para saber. A ver. Maca, ponele el micrófono, ¿podés vos? Abajo, no. Igual El micrófono. Abajo. no es con el libro. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación, y bueno, Celina, que es una amiga de la vida, hemos compartido 1001 historias, cada vez que conversamos es riquísimo recordar fundamentalmente las huellas, ¿no? Porque hay mucho trabajo atrás y soñamos con que haya mucho trabajo adelante.
Básicamente hoy, lo hablábamos ayer con Celina, la idea es más que nada, como hay muchos países, hay muchas experiencias, es tratar de ubicarnos más que nada desde la experiencia, desde lo que uno vio como debilidades y fortalezas en estos temas. En mi caso también estuve 31 años en el Ministerio del Interior, o sea que uno vio la experiencia desde adentro, desde la sociedad civil, desde lo que es en los aspectos intracarcelarios, en la atención ambulatoria, participación en algunas leyes a nivel nacional, digo, cuando le pusimos nombre y apellido al tema por allá, por el año 95, con un artículo que penaba como delito ya en nuestro Código Penal este tema, y todos los procesos que se fueron dando. Encontramos de todo. Y yo ayer cuando hablaba con Celina le decía que una de las cosas que a mí me inquieta mucho, pero más que nada porque uno tiene un rol también pericial, y uno trabaja mucho en el sistema de justicia, y uno ve que hay diferencias, o sea, tenemos lo que uno entiende que es el activismo y la militancia, que lo que nos genera es una gran sensibilidad a todos los que vemos esa realidad, desde una marcha a plantear un tema con mucha energía, fuerza y de repente focalizándolo en algo que pasó o que se quiera hacer notar. Después está la tarea pericial, los asesores de parte, después está toda la parte de atención específica, pero está todo cruzado por un montón de teoría. Y a mí una de las cosas que me inquieta, me preocupa, y la trabajamos mucho, y he notado que venimos como, a mi criterio, rezagados, ¿no? En general, porque la teoría hemos avanzado muy poco, seguimos trabajando sobre el perfil del ofensor doméstico, el síndrome de la mujer maltratada, el ciclo de la violencia, de Leonor Walker con sus modificaciones, sus adaptaciones. Esas pequeñas cosas son muy importantes, pero son nuestro ABC. Yo me acuerdo que me formé en 91, 92 y 93, y ha variado poco. Y en ese momento, la crítica ¿cuál era? Veníamos de enfoques reduccionistas que nos daban soluciones parciales. Entonces fuimos trabajando de lo disciplinar a lo multidisciplinario, después pasamos a la interdisciplina, en algún momento empezamos a trabajar la desdisciplina, y dijimos, bueno, venimos avanzando. Hoy por hoy, uno siente como que estamos dando pasitos hacia enfoques más reduccionistas y nos ha invadido mucho, positivamente, porque en un Estado de Derecho, bienvenido que sea así, todo lo que son las nuevas normas. Y ahí uno ve que hay teoría, está la ley y la realidad. En lo que es el ABC, yo me acuerdo que nosotros en nuestra formación básica nos decían, reforcemos a la víctima, fundamentalmente son mujeres, para después poder transitar con mejores herramientas todo el proceso, desde el proceso judicial, una eventual separación, lo que se viene con ser mamá sin la figura del papá y en una crisis que se litiga más de una vez a nivel judicial, los cuidados, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con el tema salud pública, con el tema seguridad pública. Hoy por hoy parecería que inmediatamente tenemos que denunciar. Tenemos que distinguir entre lo que es, por ejemplo, la violencia doméstica, uno de los aspectos de la violencia de género, no lo vamos a explicar acá porque ustedes bien lo saben, y uno dice, bueno, bárbaro, y cuando hay violencia cruzada, que también la hemos visto en los juzgados, nos están faltando diagnósticos diferenciales, porque en la medida que uno tiene mejor información, en la medida que tenemos mejores números, que tenemos más clara la realidad, mucho más fácil va a ser construir una política criminal y de protección hacia las víctimas, hacia niños, niñas y adolescentes, que realmente lo viven y lo sufren por años, más de alguna vez, y a su vez, en algunos casos mueren, y en otros casos son heridos, y ni que hablar con toda esa mirada que está afincada en mitos, prejuicios, estereotipos, que construyen esta realidad que se nos dice que son más o menos 6.000 años de historia, que es un constructo sociocultural, que los varones vivimos y sentimos de esta manera por formación, que las mujeres no es que sean un complemento, la socialización nos transforma en funcionales a lo que es el patriarcado, que no nos debe asustar, pero también estamos viendo hoy, creo que en la mayoría de los países se está dando,
que hay discusiones sin argumentos, sin teoría, sin analizar, y eso se transforma en una grieta, que es muy difícil acercarnos, tender puentes, encontrar soluciones, porque uno ve de repente informes técnicos en un expediente judicial que tienen una carilla, o tenemos abogados que nos dicen, esto que es el listado del síndrome de la mujer maltratada, ¿cuántos indicadores tienen que haber para que sea mujer maltratada? Y esto no funciona así, no es un número que se suma, hay un montón de realidades atrás, pero cuando nos dicen el síndrome de ama de casa, cuando nos dicen la renuncia del prisionero, tiene todo un contenido teórico adentro, que hay que detectarlo, hacerlo notar, trazar una ruta desde el punto de vista victimológico para ver qué es lo mejor, cómo vamos a generar protección, cómo nos paramos con los varones. Yo atiendo varones desde el año 94. Cuando empecé a trabajar este tema, y que fue fundamentalmente porque desperté a este tema por el movimiento de mujeres, sin duda. Cuando me peché dije, no, esto no es para mí. No me sentía fuerte. Hubo mucha insistencia, bueno, viajamos un poco para entender, en Argentina, en Chile, en Paraguay, para ver cómo funcionaba. Arrancamos con una experiencia y mi discurso era el típico, el clásico, o sea, con mirada de mujer. Que esto no es descalificar el tema, era quienes despertaron primero, nos dieron luz, vimos, pero después los varones teníamos que acercarnos y participar. Yo con el discurso inicial no lograba que los varones se quedaran. Y les cuento anécdotas, ¿no? Algún varón decía, fui a una comisión de mujeres que trabajaban género, no voy más. Y yo le dije, ¿por qué no vas más? Porque claro, el varón llegó con su lógica y en determinado momento, ¿qué pudo haber dicho? Lo que sabemos que hay que cambiar. Bueno, Robert, vos sabés cómo es. Comenté que llegué a casa y no había nada para comer. No sé lo que hizo en todo el día. Dice, no había nada. Y yo trabajando, rompiéndome el alma. Apareció toda la retórica de la discusión teórica de este tema. No fue más. Entonces, ¿qué hice? Cambié la modalidad de trabajo. Digo, yo te entiendo, sé lo que sentís. Captábamos al varón y nos poníamos a trabajar desde ahí para llegar a temas como, por ejemplo, cuando te dicen, ¿viste cómo son estas minas, no? Y uno quedaba serio, cara de póker, y le decía, ¿cuáles? Las de bronce, las de cobre, las de oro, y me miraban como diciendo, ¿no me entendés lo que te estoy diciendo? Era como una broma, y desde ahí decían, bueno, pero tu señora, tu pareja, ¿cómo se llama? Ah, se llama Fernanda. Ah, tiene nombre. Y ahí empezamos a poner al sujeto frente a él, y de alguna manera empezamos un camino, pero ahí hay que revertir el color que usamos cuando nacemos, y uno dice, ¿es importante? Y es importante, porque los mitos, los prejuicios, los estereotipos, las creencias, impactan y lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo trabajamos si después una ley nos dice algo que es casi que lineal, a modo de ejemplo, que para mí es re importante y grave a la vez? Rosa, Todos aprendimos andate que a es estudiar. un patrón de conducta tiene que haber para que haya violencia. Uno dice, bueno, tiene que estar en el ciclo, sabemos cómo funciona. La ley no nos habla del patrón de conducta y técnicamente es muy importante y muy relevante. Ahora, la familia es la que, con la que nacimos, nos criamos, nos socializaron, o hay familias totalmente diferentes hoy. Desde las ensambladas a mismo sexo, patrones de conducta similares en parejas del mismo sexo que atienden este fenómeno y no hay respuestas para, por ejemplo, vínculos varón-varón, mujer-mujer cuando son víctimas de violencia, uno de los dos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los servicios? Si sabemos que de noche, feriados, hay mayores hechos de violencia doméstica, la pregunta que me hice siempre, ¿por qué no tenemos servicios para fines de semana y feriados que atiendan esa realidad o para la noche? Entonces vas a encontrar gente, incluso a nivel gubernamental, que te dice, pero la policía funciona las 24 horas del día. Los servicios de salud están abiertos, pero todos sabemos que la noche tiene menos recursos disponibles a nivel Estado. Entonces hay que trabajar distinto. Hicimos experiencia, y eso es un poco lo que yo les decía, y brevemente se los voy a plantear por un tema de tiempo, pero decíamos, bueno, si la teoría, la ley y la realidad no se ajusta, tenemos que ir encontrando caminos.
en algún momento con una jueza penal, los subcomisarios de guardia, que es la que recibía la novedad de los hechos criminales, la enteraban. Cuando la enteraban, ella decía, además de la actuación policial, me tenían que convocar a mí, con mi equipo, estando yo ya en la estructura del Ministerio del Interior. Ibas al lugar y le ponías cabeza técnica al fenómeno. Si, por ejemplo, había habido un hecho grave, por ejemplo, grave para nosotros que trabajamos estos temas, a veces no grave para el sistema, que no lo ve como un hecho grave, valga el juego de palabras, nosotros, ¿dónde reparábamos? En los piñazos que podían haber en la ladera, en los piñazos que podían haber en puertas rotas, vidrios rotos, o en un disparo que había sido amenazante hace 2 años atrás, ya se había revocado con enduido, se había pintado, pero la bala estaba adentro. ¿Qué nos da eso? Credibilidad de testimonio, además. Pero es parte de lo que se debe hacer con todos los recursos. Eso no se hacía. Claro, lo logramos hacer durante un año, con un apoyo brutal. Millonarios en apoyos morales. Pero el esfuerzo era tuyo. No había un compromiso de las estructuras gobierno para avanzar. Con otra jueza hacíamos informes en paralelo durante un año. Hicimos. Todo voluntario, ¿eh? Fue a contraturno de nuestros horarios. En otro momento que hicimos, cuando salió la ley de violencia doméstica, la más larga, la 17.514, hicimos una experiencia en el juzgado donde nos llevábamos los expedientes en confianza y hacíamos tarea de campo. Se hacía un informe que ayudaba al diagnóstico de riesgo y de situación que lo marcaba la ley. Y en otros lo hacíamos en audiencia. El informe quedaba pronto en esa misma actuación. Era muy importante. Un año duró más o menos y después pasó a ser de escritorio. Esto necesita mucha cercanía. Tenemos que entender la realidad cómo funciona. Y eso se logró. En mi país yo juego mucho con esta frase y vamos a ir redondeándolo para tener el tiempo necesario y después la posibilidad de preguntas. Yo siempre digo, ¿no? En el gobierno de lo que acá en Uruguay se llama Partido Colorado se crea la Comisaría de la Mujer. En el gobierno del Partido Nacional se recrea la Comisaría de la Mujer y la Defensa de la Familia. De la familia y defensa de la mujer, quedó con un término un poco más abierto. Gobierno del Frente Amplio, que es la administración pasada, Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género. Adentro tenemos casi lo mismo. ¿Qué deberíamos tener? Una unidad que no se parezca a la modalidad policial, donde de repente trabajen de civil, trabajen con otras reglas, con un estatuto diferencial, donde haya alta especialización. En la Florida, en Estados Unidos, actúa la policía de campo en el primer hecho. Después pasa la de alta especialización. Imaginen un homicidio, vienen los detectives, los que saben de homicidios y siguen con el caso. Acá sería lo mismo, porque hay mucho detrás de esto que lo vamos a tener que manejar no solo a nivel penal, porque después viene toda la estructura de la materia familia, donde se va a resolver tenencia, régimen de visita, cuánto le va a pasar de pensión alimenticia, qué cosas se deben dar, todo ese acompañamiento y protección que dé garantías a todos. Entonces uno lo que empieza es a sufrir que nos enfrascamos en luchas locas, que es, las mujeres están mintiendo, las mujeres están embromando a los varones, las mujeres ejercen más violencia psicológica y los varones denunciamos menos. Mueren muchas más mujeres porque los números son clarísimos. Un varón decía, les voy a hacer el gesto en un taller, Robert, las mujeres te violentan psicológicamente. Dice, es terrible. Dice, las mujeres, el mensaje era, reptan, casi que nos dijo eso. Vos te imaginabas que entraba por debajo del pantalón, que sentías algo que te trepaba, y en realidad era como lo vivenciaba. Las mujeres hablan más, sabemos que se da. Los varones no expresamos nada. La mujer tiende a decir, vamos a hablar, vamos a conversar. Piensa, proceso de mediación, y esa es una virtud que nosotros los varones tenemos que incorporar. Entonces me quedo con lo básico de lo que aprendí. Yo tengo que aprender de todas las mujeres lo más lindo, lo más sabio, lo más bueno como personas que tienen en el género mujer.
los varones brindar todo lo bueno que tengamos. Y en la siguiente generación de la democracia, que no es próxima elección, ni la siguiente, un tema conceptual, donde yo mire a Amalia, o a María Carmen, o a Adriana, que son las que tengo ahora en la pantalla, y mire a una persona, sin importarme su sexo, sabiendo que es persona, y que juntos crecemos para tener una mejor sociedad. Eso es dificilísimo de discutir en sociedad. Lo sufrimos. ¿Y saben cuál es el efecto? El que queríamos cambiar al origen. Terminamos haciendo mucho silencio para no tener que bancarnos todo lo que anda en la vuelta hoy, desde las redes a locuras galopantes de un lado y a veces del otro, porque no hay argumentos teóricos que nos acompañen. Por acá más o menos lo dejaría y después, si el tiempo da, vemos cómo lo vamos avanzando. Sí, se les vuelvo a repetir por las dudas, Macarena lo estaba diciendo en el chat, si se llega a cortar, por favor, vuelvan a conectarse porque es el mismo ID que tuvimos antes. Bueno, la dejamos que comience Celina entonces. Celina, pone el micrófono, No. Ponete el micrófono, Celina. ¿Qué tal? No sé, a ver, Maca, si lo podés poner vos. ¿Dónde está Maca? No. A ver. Tenés que abrir toda la pantalla, Celina, y Claro. a la izquierda lo tenés. Y abajo a la izquierda tenés el micrófono. A ver. Problema acá con él. Ahí está, perfecto. Ahí saliste. Ahí está, perfecto. Bueno, digamos, el trabajo con Robert tiene muchos años, muchas charlas, muchas aproximaciones a las distintas problemáticas que rodean al tema de la violencia doméstica, a la violencia contra la mujer, a la violencia de género. Yo creo que quedó muy claro que no es una problemática simple. Es tremendamente compleja, con características propias, particularidades propias, y donde la tipología de los agresores y de las víctimas son absolutamente diversas. Y nosotros, bueno, arrancamos con esto, yo arranqué después de la Convención sobre Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, o sea que por los 70 ya estábamos trabajando con este tema, y hubo que hacer una gestión para que incorporaran el tema violencia, porque no estaba incluido, estaba soslayado pero no incluido, y me parece que es muy importante todo lo que hemos transitado. Así como es muy importante todo lo que hemos transitado, cada vez más se incorporan diversas dimensiones, diversas características, diversas visiones y diversas experiencias. Y nosotros últimamente estamos como masificando el fenómeno, ¿verdad? Estamos masificando la tragedia de la violencia contra la mujer, de la violencia de género. Para nosotros en particular, la elaboración de estrategias implica incorporar nuevas miradas, pero ¿saben algo más? También nuevas víctimas. No todas las víctimas son iguales. Todas las víctimas son tan diferentes como cada ser humano del otro. Es decir, la problemática de la violencia no se soluciona con un modelo de atención, con un modelo de intervención, tiene que ser mucho más flexible. Por lo tanto, el personal que está a cargo de las distintas instancias que el Estado brinda y que la sociedad, y que la sociedad brinda para atender a las mujeres, que no son las únicas víctimas, tiene que ser un personal con una capacitación tremenda. Estamos como una suerte de bisagra entre la vida y la muerte de la mujer. Lo que la mujer reciba en el primer momento
en que se arma de coraje para ir a denunciar, o que se arma de coraje para ir a pedir asesoramiento, porque no es fácil, porque al inicio de toda esta, digamos, de todo este largo camino que hemos recorrido y seguimos recorriendo, en que estuvimos, además, me parecía importante decirles que esto no es algo ni del Río de la Plata ni del Mercosur. Yo tuve a mi cargo consultorías de los organismos internacionales en absolutamente todos los países de América del Sur, con la única excepción de las Guyanas. También estuve haciendo consultorías en México, en España y en Francia. Por lo tanto, uno tuvo la suerte o la desgracia de ver las distintas manifestaciones y las distintas estrategias y las distintas respuestas que la sociedad y el Estado dan frente a estas situaciones críticas. Esto nos permitió comenzar a incorporar y a explorar nuevas miradas, nuevos avances, nuevas aproximaciones. La simplificación nos opera en contra. Eso es algo que quisiera ponerlo resaltado. Simplificar nos opera en contra, nos juega en contra. ¿Por qué? Porque no hay dos situaciones iguales. No hay dos contextos de convivencia iguales. Porque, ojo, el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, no se da entre dos personas que viven absolutamente solas, totalmente aisladas del entorno social, comunitario o familiar. Se da dentro de esos contextos. Por lo tanto, tenemos que pensar que no correr siempre detrás de cada denuncia es lo más importante, detrás de cada caso, detrás de cada femicidio o agresión, con la misma herramienta. No podemos repetir la estrategia, no podemos repetir las intervenciones. Cada caso es único. El tema pasa también porque desde nuestro punto de vista nosotros tenemos un marco conceptual que tiene que ver con la teoría sistémica, ¿verdad? No creemos que los fenómenos se dan en forma aislada, sino que se dan en forma mucho más entreverada, donde todo